Ya hacía unos días que los rumores de un golpe de Estado resultaban constantes. Los titulares de los diarios fueron: se aguardan respuestas, emergencia nacional, inquietud en Buenos Aires, culmina el proceso, y en el día de ayer La Razón afirmó: es inminente el final, todo está dicho. La crisis institucional es tan grave que recordarán los oyentes que hace unas horas nada más la presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, convocó al Consejo de Seguridad Interno. Debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la Nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Antes de fin de año, el pueblo será llamado a elegir sus autoridades. A propósito de estas palabras de María Estela Martínez de Perón, es oportuno recordar que las elecciones generales están convocadas para el 12 de diciembre de este 1976. La oposición solicitó que se adelante esa fecha y que el honorable Congreso declare inhábil para ejercer su mandato a la excelentísima señora presidenta. Desde el oficialismo, Ítalo Argentino Luder explicó hace unas horas por qué el Congreso rechazó un juicio político a Isabel. Yo he recibido de la mayor parte de los partidos políticos opositores el pedido de realizar una asamblea legislativa para tratar la grave emergencia nacional. Y yo la he rechazado, esa petición, porque entiendo que esa causal no está prevista en la Constitución Nacional para convocar una asamblea legislativa. Hace un año ya que pasó el Rodrigazo. ¿Quién nos podemos olvidar, no? ¿Quiénes nos podemos olvidar? Yo perdí todos mis ahorros. Y además marcó un rumbo económico que disparó una inflación muy importante. Por primera vez en la historia estamos hablando de una inflación mensual del 50%. Plata hay. Lo que pasa es que no me alcanza para comprar. Todos los días cambian los precios. Además estamos sufriendo las etapas de distintos economistas, distintos ministros que en definitiva no llevan a ninguna solución, simplemente están cambiando de planes permanentemente, y a lo único que nos lleva es a darnos cuenta que la economía que están llevando adelante no nos favorece para nada a los consumidores. Ante el movimiento de tropas en estas horas, ante los rumores que ya son casi una confirmación en la madrugada de este 24 de marzo de 1976, nos parece oportuno recordar las palabras del presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, formuladas hace solo una semana, el 16 de marzo. Conozco todos los rumores, sé de todas las inquietudes. Se conjugan los movimientos de las Fuerzas Armadas Argentinas. Estas Fuerzas Armadas Argentinas que no vi nunca, sin vocación de poder. Y para los que creen que todo se derrumba, para los que creen que un sector del país puede llegar a resolver estos problemas, ¿tendremos que rehacerlo todo después de la catástrofe? No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos. Además de las declaraciones del doctor Balbín realizadas hace una semana, todavía resuenan las palabras del presidente del Comité Nacional del Partido Intransigente, el doctor Oscar Allende, realizadas hace 48 horas. La legalidad debe ser el instrumento de lucha contra el privilegio de afuera y de adentro, la herramienta para una sociedad justa y solidaria con presencia de pueblo, porque nuestra experiencia dice que cuando él está ausente sobrevienen la abominación de las libertades y la entrega del patrimonio nacional. Y recuerdo que desde una alta tribuna militar un teniente general sostuvo no hace mucho que cada vez que los militares toman el poder en la Argentina, resulta que no solucionan ningún problema y agravan los existentes. Víctor Hugo, te comento dos cables que llegaron esta madrugada, 24 de marzo del 76, a nuestro servicio informativo. Uno con declaraciones de Lorenzo Miguel, secretario de las 62 organizaciones. Al salir de la Casa Rosada dijo: está todo bien, muchachos, todo es normal, no tengo noticias de movimientos de tropas, el gobierno no negocia ni hay ultimátum militar. El otro cable afirma que el ministro de Defensa, José Dehesa, le propuso al general Videla adelantar las elecciones, y el militar lo convocó a la sede de su comando para hoy, 24 de marzo, a las 12, a mediodía,
para que el ministro explique la propuesta ante las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, Daniel, se sabe que desde la terraza de la Casa Rosada despegó un helicóptero en el que viajaba la presidenta y que la aeronave habría aterrizado minutos después en el aeroparque de la ciudad. Allí Isabel Martínez de Perón fue enviada en un avión hacia la ciudad de Bariloche en calidad de detenida. Pero veamos qué sucede en la ciudad. Quisiera ver en un instante qué sucede con Rosana Pagani. Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Y desde anoche los accesos a Capital están bloqueados con trincheras, con bolsas de arena y ametralladoras pesadas. Y es claramente notoria la presencia de uniformados en varios puntos de la ciudad, Víctor Hugo. Es casi nulo el movimiento de automóviles particulares, lo cual no hace más que resaltar el paso de tanquetas y camiones militares, Víctor Hugo. Gracias, Rosana. Y varios de esos grupos de uniformados se presentaron esta madrugada en las sedes gremiales de la Confederación General del Trabajo, la CGT, también el edificio del ESMATA, de los mecánicos, y de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. El Comando Radioeléctrico de la Policía Federal transmitió una larga lista de personas buscadas. Los 4 primeros son el ministro de Trabajo Miguel Unamuno, el jefe de las 62 organizaciones Lorenzo Miguel y los dirigentes de la construcción y la alimentación, Rogelio Papaño y Hugo Barrio Nuevo. En el puerto, el buque de guerra 33 Orientales esperó la llegada de los prisioneros. Uno de los primeros fue Carlos Menem. El gobernador de La Rioja se rapó el pelo y las patillas para tratar de huir, pero no lo consiguió. Clarín de hoy, 24 de marzo de 1976, no habla de golpe de Estado, sino de nuevo gobierno. El título enorme en la tapa está acompañado por la imagen del helicóptero que transportaba a la presidenta, y en otra foto se ve un grupo de personas frente a la Casa Rosada. La Nación, por su parte, afirma que las Fuerzas Armadas asumen el poder y agrega, detúvose a la presidente. También está la foto del helicóptero y desde el diario de los Mitre agregan que hay una tensa vigilia en las Fuerzas Armadas. La Razón, con un titular que abarca toda la portada, dice: Gobierno militar, las Fuerzas Armadas han asumido el ejercicio del poder. El diario agrega además que caducaron los mandatos políticos, se disuelve el Congreso y se remueve a los miembros de la Corte Suprema. En los diarios de hoy se lee una solicitada de las 62 organizaciones peronistas confeccionada antes de este desenlace. Dice que un golpe de Estado en estos momentos es el más irresponsable salto al vacío que podría realizar el país en la coyuntura histórica que le toca vivir. A nadie escapa que el pueblo argentino desea vivir en paz y libertad. Ningún golpe de Estado puede brindarle esos dos valores, agrega, y en su párrafo final el texto sostiene que el movimiento obrero siente un profundo respeto por las Fuerzas Armadas, pero no ignora que sus filas se nutren de nuestros hijos, y porque conoce profundamente la responsabilidad de ellas y la fuerza moral que le impedirá atentar contra la voluntad soberana de todo el pueblo argentino. Veamos ahora con uno de nuestros móviles, con Marcela Ojeda, que se encuentra en la puerta del astillero Astarza. ¿Qué es lo que allí está sucediendo? Marcela, buen día. Estamos en la puerta del astillero ubicado en San Fernando, porque desde anoche advertimos la presencia de tanques, camiones militares y soldados con metralletas. Los obreros hacen cola frente a los soldados. Aquí los militares, con listas entregadas por la dirección de la empresa, les preguntan su nombre uno por uno. Algunos pasan, otros no. Por lo menos 50 ya fueron subidos por la fuerza a los camiones y no se sabe cuál es su destino. Cuando tengamos más claro qué es lo que está pasando, volvemos a comunicarnos. Marcelo Stiletano, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Para hoy teníamos previsto... Y para hoy teníamos previstos 2 estrenos, uno, Respetables Delincuentes, dirigido por el alemán Ernst Hoffauer, y también la película No es bueno que el hombre esté solo, dirigida por el director español Pedro Olea. Por nuestra parte, estamos en condiciones de confirmar que el gobierno militar resolvió que en las próximas horas se procederá al cierre del diario Mayoría y las revistas Cuestionario y Crisis. Además, llegaron hace unos minutos listas del Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, con una extensa enumeración de temas o intérpretes que no podemos difundir. En varias emisoras hay quienes se encargan de rayar los discos completos que no se pueden emitir o los temas que están prohibidos. Así es, acá tengo una de esas listas en la que expresamente se sostiene que no podemos difundir a Mercedes Sosa. Si se calla el cantor, calla la vida. A partir de la fecha pasa a estar prohibido también Horacio Guaraní. Que ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas.
Se recomienda no emitir temas de Lito Nevia, de Papos Blues, de Spinetta, de Pedro y Pablo. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tampoco está permitido difundir al joven cantautor Víctor Heredia. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos. Y se suma a la lista hasta Atahualpa Yupanqui. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. ¿Y en el mundo qué está sucediendo, Jorge Elia? Y en el mundo sigue la guerra civil en el Líbano, que comenzó el año pasado, en 1975, cuando el general Pierre Gemayel acusó a los palestinos de no respetar la soberanía del Estado. Hoy, a propósito de esto, se conoció, Víctor Hugo, un llamamiento a la paz del Papa Paulo VI, que dice: la situación en Beirut es trágica, se lucha sin piedad y se destruye la ciudad. Exhortamos a todos a la tregua, a dejar las armas fratricidas. La violencia no resuelve los problemas, los agrava. Ronald Reagan, a su vez, sostendrá la semana próxima con el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, un debate televisivo en el cual se va a definir qué es lo que ambos proponen para el Partido Republicano de cara a las próximas elecciones. Y a su vez también se supo hoy que Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato de John Kennedy, no era un agente soviético, sino que perteneció a la CIA durante 3 años. Ahora bien, en cuanto a la política internacional, la que van a desarrollar las Fuerzas Armadas, esto es lo que se dice y lo que dice el gobierno a propósito. Ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano, manteniendo la capacidad de autodeterminación y asegurando el fortalecimiento de la presencia argentina en el concierto de las naciones. Víctor Hugo, te cuento que hoy, 24 de marzo de 1976, se cumplen 71 años del fallecimiento de Julio Verne. El escritor italiano Darío Fo celebra sus 50 años y también festeja su cumpleaños el número 22, una joven promesa del cine norteamericano, Robert Carradine. Los canales de televisión están atiborrados de latas con programas extranjeros y hoy podremos ver por el Canal 9 un programa sobre el Festival de San Remo. En Canal 7 continúa El Hombre Nuclear y los platenses van a poder ver por Canal 2 la miniserie Yo Soy Espía. En el deporte, anoche, 23 de marzo a las 21:30, se jugó el partido entre River y Portuguesa de Venezuela por la Copa Libertadores, con victoria millonaria 2-1 con goles de la Pepona Reinaldi. Para esta noche está previsto la presentación de la Selección Nacional de Fútbol que dirige César Luis Menotti, que jugará ante su par de Polonia en la ciudad de Katowice. Un nuevo comunicado del gobierno militar, Daniel, nos hace saber que será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas de Seguridad o policiales. Así es, Víctor Hugo, y para poder llevar adelante esta política ya están llegando en estos momentos los interventores de las 3 Fuerzas Armadas a los canales de televisión y a las emisoras de radio. Y son ellos los que nos alcanzan este texto con el título Las Fuerzas Armadas y su determinación. Afirman que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado, una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la nación una actitud distinta. Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino. Yo, Juro por Dios. Almirante Emilio Eduardo Macera. Yo, Comandante General de la... Brigadier General Orlando Ramón Agosti, Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, ver a los abogados, vas a ver tus pedestales, quítate la venda y mira, cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente.
a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. La mañana, Víctor Hugo.